con nuestro columnista, que ha estado trabajando en mucho. Él es profesor, es docente, es abogado, es dirigente político, pero es un gran observador y esto es lo bueno que tiene nuestro colega. ¿Qué tal, Martín? Hola Carlos, buenas tardes, un placer en saludarlo. Bueno, muchas gracias. Igualmente, doctor. Es que en el devenir de muchas cosas que uno está pensando, en por qué no se resuelven las cosas de los jubilados, pensionados y también discapacitados que están dentro del régimen de clase pasiva, ¿no? En escala mayor o menor según los casos. Pero se está haciendo mucho foco en que el propio vocero, también el ministro de Economía, en 2 o 3 oportunidades, Caputo, ha dicho que sí, que necesitan más, que la movilidad que se hizo, la que se hizo, que se está haciendo, que se quiere seguir haciendo, con esto pierden más los jubilados. Entonces, no hay solución. Es decir, concretamente, hay todos estos problemas, le vamos a dar el bono es plata negra, porque acá el único que gasta plata negra es el Estado. Entonces dice Eugenio Semino, miren, está la ley hecha, y en esa ley, que está ahí la movilidad jubilatoria, hay que sacar la movilidad jubilatoria, y en la ley que motoriza el resto, ponerle el importe que quiera poner el Estado. Necesita un peso más, un peso, 10. Entonces, no hace falta hacer ningún decreto, ningún DNU. No hay que incumplir con aplicar la misma ley, sacándole la movilidad y agregándole esto que le estoy diciendo, que es el importe que están necesitando. No sé si serán 50, pero que quede incorporado al actual salario que tienen los jubilados y pensionados. Esta solución nadie la quiere ver, doctor. A ver usted qué piensa de esto. Sí, yo lo estoy escuchando atentamente y por supuesto que esta forma parte de una problemática que se viene arrastrando a través de muchísimo tiempo, donde vemos que muchas veces los derechos de las personas chocan con la realidad de un Estado que realmente hace agua por todos lados y es evidente que no solamente los jubilados, los trabajadores tenemos en nuestro país actualmente, Carlos, un fenómeno que es único, inédito, insólito, que tengamos gente trabajando, tenemos trabajadores, algunos de ellos formales, que se encuentran cobrando por debajo de la línea de la pobreza. O sea, la Argentina está en una situación que es muy compleja desde todo punto de vista. Y por supuesto que siempre, lamentablemente, los jubilados han sido tristemente una variable de ajuste en muchos aspectos. Usted fíjese cómo la plata de los jubilados alcanza para repartir computadoras a los chicos, alcanza para dar créditos del ANSE, alcanza para asistencia social a determinados sectores que no son los que aportaron, porque los jubilados son los que aportaron en definitiva, y siempre a los jubilados les está faltando un poco. Es decir, que el Estado se ha manejado tan mal con los recursos de los jubilados, históricamente, por distintos motivos, siempre las políticas han ido a apuntar a meterle mano a la caja de los jubilados, a la caja de la jubilación. Pero esto es un debate que, obviamente, por ahí yo quiero ampliarlo y profundizarlo más, Carlos, bueno. Quiero que se entienda el punto. Están los jubilados actuales. La situación es crítica, la de los jubilados actuales. Nadie, por ejemplo, si se hubiera respetado la ley de movilidad jubilatoria que puso Macri en su momento de actualización de las jubilaciones, hoy la situación de los jubilados sería muy diferente. Durante el gobierno de Alberto Fernández las jubilaciones se iban incrementando según lo que disponía el gobierno y obviamente parece que en esta primera etapa también va a continuar de esa forma y según lo que dispone el gobierno es realmente una arbitrariedad que no contempla las reales necesidades de los jubilados, porque contempla las necesidades del Estado o las necesidades del gobierno, pero no las necesidades de los jubilados. Creo que hay que ir hacia un esquema muy diferente y tenemos que empezar a discriminar entre los actuales jubilados y los jubilados futuros. Yo creo que, bueno, hay reformas previsionales que tienen que encararse, que en todo el mundo se han encarado, en algunos lugares con mayor o con menor resistencia, pero debemos entender que hoy las personas de 40 años, de 45 años, ya no van a poder vivir en un esquema jubilatorio pensado en los años 60, ¿sí?
en donde hay una gran confusión al respecto. Todos los esquemas jubilatorios se basan básicamente en la contribución que hacen los trabajadores activos. Es decir, a veces la gente cree que el jubilado vive de los fondos o de los dineros que aportó el jubilado, pero eso es un sistema de capitalización, en un sistema de ahorro como eran las FJP, pero la realidad es que los jubilados actuales viven de los aportes y contribuciones de los empleados actuales y de los empleadores actuales, que por la cifra de trabajo en negro que hay y por la cantidad de desocupación que hay, hoy en día se está resintiendo ese sistema jubilatorio basado en sostener o en mantener a los pasivos con la contribución que hacen los activos. Y con las distintas políticas que se van tomando, Carlos, es decir, entre ellas las políticas de control de natalidad, no es lo mismo. A ver, se necesitan aproximadamente 4,5 trabajadores activos para sostener un jubilado con una buena jubilación, ¿sí? Se necesita, por ejemplo, una tasa de natalidad de 3 hijos por mujer para sostener de manera sustentable este mecanismo a través del tiempo. Y si uno observa el trabajo negro, el trabajo precarizado, las políticas de control de natalidad que vienen a que en un futuro hayan menos niños y por supuesto se va a envejecer la población. Todas estas medidas van a impactar fuertemente en el sistema jubilatorio. Entonces yo creo que la coyuntura hoy, que es la problemática de los jubilados actuales, los jubilados de hoy, yo creo que deberían tener una prioridad para el Estado y para el gobierno, porque es una deuda que tienen los argentinos, que tenemos los argentinos y el Estado argentino histórica con los jubilados. Pero también hay que empezar a sincerarse y decir, hay que poner una brecha, hay que hacer una línea y empezar a decir que los que empiezan a aportar y tienen menos de 40 años, el sistema jubilatorio tal como va no es sustentable. Entonces tenemos que empezar a pensar en un sistema jubilatorio diferente para los menores de 40 años, porque las políticas de control de natalidad, la caída en el empleo formal, la precarización laboral, hace lamentablemente que no sea sostenible este sistema universal de reparto que tiene el sistema jubilatorio argentino. Es más, en algunos países tratan de morigerar esta problemática que yo le planteo con extender las edades para jubilarse de 65 a 70, 72, 73 años. ¿Por qué? Porque ya no alcanza lamentablemente la cantidad de trabajadores activos en el mercado para que con sus aportes y contribuciones puedan sostener a una masa pasiva de jubilados que por supuesto ya hicieron su sacrificio, ya hicieron su aporte, que fueron beneficiados los jubilados del pasado. Y entonces la lógica de cómo se maneja el sistema provisional argentino tiene que empezar a pensarse de otra manera diferente. Pero coincido con usted más o menos en la crítica que siempre venimos haciéndole a las distintas políticas públicas, en donde a los jubilados siempre se los toca como una variable de ajuste. Creo que los jubilados deben dejar de ser una variable de ajuste, sobre todo los jubilados actuales. Coincido plenamente, le hago un punto y pongo otro tema que también es jurídico, es fáctico, y tiene que ver con la chapa patente de los autos. Hay una inquietud de una legisladora, creo que de Libertad Avanza, de terminar con este sistema, porque los registros son para senadores, diputados, para aquellas personas que tienen algún contacto político importante, y hacer una sola... La casta. Claro, exactamente. Entonces, la chapa patente que usted tiene cuando vende el auto, usted se queda con la y vende el auto. No tiene por qué plantear el tema de cómo se hace ahora para que la gente gaste guita y una casta viva mejor. Y eso tiene algo de fondo que también es impositivo y es muy importante. Mire, Carlos, quiero ser claro al respecto. Yo he tratado siempre de manejarme con mucha libertad y con mucha sinceridad y dentro de mi legal saber y entender, sobre todo en las columnas que tengo con usted, porque sé que la gente nos escucha muy atentamente al respecto. Mire, Carlos, en un esquema de déficit fiscal, de descalabro económico, en un escenario hiperinflacionario como el que está la Argentina, creo que tenemos que ser muy claros todos, los comunicadores sociales también. Un esquema saludable de atención del gasto público, el único esquema viable, saludable, perdurable en el tiempo, es atender el gasto público con impuestos. Es decir, los impuestos
es que dependen de la capacidad contributiva, de las riquezas que tengamos los particulares. Debemos sacrificar una parte, una porción de nuestro ingreso, de nuestras riquezas para sostener el Estado. Ese debiera ser, digamos, la regla por antonomasia del sostenimiento del gasto público. Si nosotros planteamos estos temas como los que plantea esta legisladora, que a mí me parece bárbaro y me parece genial, pero estamos hoy desfinanciando al Estado. Y hoy, en todo lo que desfinanciemos al Estado, ¿sí?, vamos a tener que, en todo lo que desfinanciemos al Estado vía impositiva, es decir, todos los impuestos que hoy bajemos, si no va acompañado de una baja del gasto público, va a significar mayor endeudamiento o mayor emisión monetaria, cosa que hemos visto que el presidente Milei dice que en su gobierno se acabó la emisión monetaria. Lo veremos, pero debemos entender que no se puede hacer magia cuando se está gobernando. Si no vamos a emitir más dinero, si no nos vamos a endeudar más, lamentablemente tenemos que entender y tenemos que tener conciencia los argentinos, el Estado se va a atender exclusivamente con los impuestos que aportemos los particulares. Y cuando planteamos estos temas digamos, de una baja impositiva en lo que tiene que ver con la compra y el patentamiento de los vehículos 0 kilómetros, obviamente el 50% del valor de fabricación de un automóvil, ¿sí? El valor de venta de un automóvil, el 50% son impuestos y el 50% va al que fabricó ese automóvil. Con el patentamiento prácticamente son todos impuestos que van a parar a mano del Estado. Pero si nosotros sacamos esto sin hacer una equivalencia, es decir, sin reducir a su vez el gasto público en la misma proporción, y no dan las cuentas, o nos vamos a tener que endeudar, o vamos a tener que soltar la maquinita y generar inflación, pero no da las cuentas en el sentido de parar la emisión monetaria, parar el endeudamiento y bajar los impuestos sin achicar fuertemente el gasto del Estado, no van a dar las cuentas. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Estoy totalmente de acuerdo con cualquier propuesta o plan que implique una baja en la presión impositiva que ya es muy alta que tenemos y que pesa sobre los argentinos, pero tenemos que ser conscientes. En un esquema actual, con este nivel de inflación que impide financiar el gasto público con emisión monetaria, porque si no, no se para más la inflación, impide el endeudamiento público que ya está en 520.000 millones de dólares, tenemos que ser conscientes los argentinos, por eso yo le hablaba el otro día de la cultura tributaria, de que hoy los gastos del Estado deben ser atendidos exclusivamente con los impuestos que paguemos los particulares. Y yo creo que este sinceramiento va a llevar también a un entendimiento por parte de toda la comunidad de que es necesario bajar el gasto público. Porque mientras el gasto público es atendido con emisión monetaria y con endeudamiento y no me tocan el bolsillo y es más, me bajan los impuestos, yo aplaudo. Pero eso es generar una cultura de irresponsabilidad tributaria y es generar una cultura de alimento del gasto público de manera irresponsable. Hoy vemos el gobernador Orrego, que ha citado a todos los intendentes, los hacen toda su mesa para tener una reunión para ver cómo encarar todo el tema de las subas salariales, y de los 19 departamentos, 16 departamentos, le han ido a pedir que por favor los asista, porque no tienen recursos para la cláusula gatillo del 12% que tienen que encarar los distintos municipios. Es decir, están viviendo de manera muy irresponsable muchas administraciones municipales. Hay muchas provincias, no San Juan, que me saco el sombrero, así como hemos criticado muchas cosas del gobierno de Uñac, hoy lo tenemos que decir, hoy San Juan tiene garantizado, por lo menos en estos 2 o 3 primeros meses, cumplir con las obligaciones salariales que se había, digamos, que había acordado la provincia con los distintos sectores estatales. Sí, me saco el sombrero, pero hay provincias que el martes se van a juntar en Buenos Aires el ministro del Interior con todos los gobernadores. Hay provincias que van desesperadas a ver qué va a pasar con los aportes que van a dejar de percibir que de manera discrecional les daba el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, tenemos que entender, y los comunicadores sociales tenemos que tener la sinceridad de transmitirla a nuestros oyentes, de que se terminó el gasto público desmedido, irresponsable y descontrolado. Y tenemos que entender que ha llegado el momento de generar un nuevo pacto entre el Estado y los particulares, que yo creo que es saludable, porque cuando yo entienda que el Estado se va a financiar únicamente con mis impuestos, bueno, ahí es donde yo le voy a empezar a pedir al Estado, mire, baje el gasto público porque yo con mi impuesto no tengo por qué pagar la joda de la Fiesta del Sol,
o la joda de la fiesta de Santa Lucía, o la joda de la fiesta de Chimba. Se comprende el punto. Claro. Nos va a convertir más responsables, porque hoy la ciudadanía es indiferente. Vemos titulares que en la fiesta del Sol se perdieron 60 millones de pesos, y a nadie le calienta nada, Carlos, disculpe que se lo diga así. Sí, está bien. Pero no nos importa. Pero cuando bajemos el gasto público y esos recursos salgan exclusivamente de los impuestos, de la capacidad contributiva que tengamos cada uno de nosotros, que me duele, que me cuesta en mi bolsillo a mí, ¿usted cree que no le voy a ir a protestar al gobierno provincial? ¿Dónde están esos 60 millones de la fiesta del Sol que andan entre Greenspan y su noviecito y la hija de Antonio Canales, que ahí metidos todos en turismo, que anduvieron de joda 8 años? Esas son las cosas que se tienen que terminar, Carlos, y son las que no se hablan, y las que la clase política evadía. Y ahora vemos a muchos intendentes salen corriendo al gobernador de la provincia de San Juan a solicitar salvataje, y muchos gobernadores van a salir corriendo al presidente de la Nación a solicitar salvataje porque sus administraciones se han manejado de manera irresponsable. Entonces, esto es un combo que termina siendo un cóctel explosivo, en donde vemos que esto está desordenado por todos lados, no hay una referencia de cuánto tienen que valer las cosas, porque está todo subsidiado, pero está subsidiado mal. Subsidiamos al que anda en una 4x4 que tiene un V8, lo subsidia un cartonero de acá de Chimbas cuando va y compra el pan con un IVA y con unos precios que se le disparan todos los días. Es decir, tenemos que sincerar la economía, y creo que hay que empezar a pensar estas cosas en función, este sinceramiento en función de una responsabilidad. Tenemos que pasar de un estado infantil como el argentino. Acá vivimos, somos como si fuéramos el chico de 12, 13 años que le pide todo el tiempo plata al padre porque necesita salir con sus amigos. Debemos pasar de un estado infantil que gasta de manera irresponsable a un estado responsable, donde digamos, no, mirá, vamos a hacer bien claras las cuentas, vos vas a poder salir un sábado de los 4 sábados que hay en el mes, porque no nos alcanza la plata para el resto, ¿sí? Entonces las provincias van a tener que ordenarse, los municipios van a tener que ordenarse, y también los ciudadanos vamos a tener que empezar a comprender que la forma saludable de relacionarnos con el Estado es financiar al gasto público a través de nuestro impuesto. Esa es la forma saludable de financiarnos, porque evitamos las distorsiones en la economía. Cuando yo no quiero pagar mis impuestos y quiero que el Estado haga funcionar la maquinita para que no me cuesten tanto las cosas, y bueno, lamentablemente lo terminamos pagando con inflación después. Entonces, he sido medio desprolijo en el análisis, pero para que usted entienda, Carlos, que se viene un nuevo pacto entre el Estado y los particulares, en donde los particulares también tendremos que hacer nuestra parte y decirle a los políticos: se acabó la joda, que aparezcan los 60 millones en la fiesta del Sol, claro. Que nos expliquen en Santa Lucía con qué dinero van a pagar en la fiesta que hay en Santa Lucía, que nos explique la intendente de Chimba, que ha salido a decir el otro día en unos medios de comunicación que el carnaval de Chimba cuesta 300 millones de pesos. ¿A usted le parece, Carlos? Una inmoralidad, me parece. Y los jubilados están dependiendo de lo que le pueda pagar el presidente, de lo que se digne a pagarle al presidente. Me parece que hay cosas que necesitamos ordenar. No, y analizar pésimamente la situación que le he planteado al principio. Coincido, pero básicamente me parece que en el tema patente habrá que ver, ¿no? Habrá que analizar. Acá hay 5 registros, y 2 de motos. Veamos. Todos son de los amigos del poder. Claro. Todos son de los amigos del poder. Entonces nos vamos a poner a investigar nosotros, porque capaz que en el tema auto, ese patentamiento, se puede hacer una excepción respecto de quién tiene que manejar eso y que no sea un negocio para 5 familias. ¿Me entiendes? Es decir, este es mi concepto. Sí. Y creo que esta es parte de una realidad que a nosotros nos gusta transmitir siempre, a usted y a mí. Bueno, así, Carlos. La convocatoria a los gobernadores va a ser importante también. Va a ser importante también tras la estampida del precio de la carne, habrá un nuevo plan de 5 cortes para la fiesta, con lo cual esto no se arregla con 5 cortes. Acá lo que hay que arreglar es otra cosa, para seguir coincidiendo con usted, Martín, ¿no? Sí, la verdad, a ver, yo creo que, y espero que esta profunda crisis que estamos atravesando los argentinos nos sirva para poder empezar a comprender algunas cosas. A los argentinos de a pie, creo que hemos demostrado, los argentinos, a mí me ha sorprendido, hemos demostrado mucha sensatez en votar, ¿sí? Creo que le hemos dicho basta a un modelo, y si hemos dicho basta a un modelo, creo que ha llegado el momento también de comprender
hacia dónde el gobierno está o pretende direccionar a la Argentina, y debemos exigir en cada uno de nuestros territorios, debemos exigir que los gobernantes, los intendentes, los gobernadores también vayan en esa línea, ¿sí? Porque los políticos están muy acostumbrados a gobernar despilfarrando nuestro dinero, y eso es lo que se terminó, Carlos. Quiero que se comprenda, es muy fácil gobernar haciendo funcionar la maquinita, pero es una irresponsabilidad muy grande generar en la sociedad, digamos, la sensación de que hay actividad económica porque hay plata en la calle, pero que la economía real no crezca durante 11 años, realmente es una cosa sin sentido. Necesitamos ir hacia un esquema de un país normal. Un país normal atiende los gastos del Estado con los impuestos de los contribuyentes, no con endeudamiento, no con emisión monetaria espuria, sino con los impuestos de los contribuyentes. Y si los impuestos, es decir, la riqueza de los particulares no da para sostener este nivel de Estado, no tiene que haber este nivel de gasto público. No salgamos a buscar más deuda, no salgamos a emitir más dinero. Tenemos que comprender que esa es la salud de un sistema económico. Pero aparte de eso, aparte que el Estado debe ser atendido con los impuestos de los particulares y no con otras cosas, también es muy importante entender que el Estado debe alentar a que los recursos que hay en la economía se destinen al ahorro y a la inversión. Si no hay ahorro, si no hay inversión, es imposible generar riqueza, porque el ahorro es, digamos, el excedente de los ingresos que tienen determinados sectores de la sociedad, y la inversión es la aplicación de esos excedentes para generar nueva riqueza. Ese es el verdadero motor de la economía, el ahorro y la inversión. Pero para tener ahorro y tener inversión, lo más básico y elemental es tener una moneda fuerte. Si usted no tiene una moneda confiable, es decir, una moneda que aparte de que le sirva para intercambiar bienes y productos o para saber el precio de las cosas, es una moneda que le sirve para guardarla, para ahorrarla y para después invertirla, bueno, si no hay una moneda fuerte, no puede haber ahorro, porque nadie ahorra en pesos, y mucho menos puede haber inversión. Entonces, tenemos que comprender que para pasar a esta situación calamitosa que tenemos, de un Estado fantástico, con un montón de gasto público que se atiende con deuda, se atiende con emisión monetaria, se atiende con impuestos, es decir, el Estado no sabe de dónde manotear recursos, se endeuda, emite dinero, sube los impuestos, es decir, las tres variables de financiamiento del gasto público las utiliza el Estado argentino y ya las ha llevado hasta el límite. Ya no se puede pedir más impuestos, no se puede endeudar más, no se puede emitir más. Entonces, si nosotros no entendemos que pasar de este esquema que es catastrófico, que yo no sé si todos lo entienden así, que es catastrófico, pasar a un esquema normal en donde el Estado tiene que achicar su gasto, tiene que limitarse solamente a gastar aquello que recibe por parte de los particulares por medio de los impuestos, y generar aparte en la sociedad, en los particulares, una capacidad de ahorro para después ser volcada a la inversión. Si no entendemos que así funcionan los países normales, y bueno, no vamos a poder salir de este pozo, Carlos. Nuestro columnista Martín Zuleta, muchas gracias, Martín. Un abrazo, Carlos, saludos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy. 14-15 minutos. A propósito de privilegio.